Amigos, siempre que voy a grabar está Katara mi lugar de grabación. No la quiero molestar porque es la reina de la casa y pues voy a tener que buscar otro lugar donde grabar. Hola, bienvenidos a Ríe Leyendo, yo soy Eira y en este video les voy a compartir todas las lecturas que hice en febrero. Como ya vieron en el título del video, hice muchísimas lecturas en febrero. Leí más de 30 libros, o sea, entre novelas leí solo 9 novelas solamente, pero leí muchos mangas, entonces vengo a compartirles todo eso y tratar de ser lo más breve posible. La verdad es que sí me tardé, o sea, en traerles este video porque ya estamos en mayo, pero me abrumaba mucho honestamente porque eran muchas cosas de las que les quería hablar, entonces por eso fue que febrero tiene su propio video. Y pues bueno, voy a empezar porque sí son bastantes lecturas. Voy a estar volteando por acá porque tengo mis notas. Y bueno, la primera lectura que hice en febrero fue Nadie se lo dijo al abejorro de Ivette Landeros. Esta es una autora tijuanense y de hecho el año pasado fui a su plática que hubo aquí en la ciudad, donde le compré los 2 libros que tiene publicados hasta el momento. Su primer libro fue Sofía 26, que todavía no leo, que es una novela, pero esta es una autobiografía, memoir, que nos cuenta un periodo de su vida donde ella le pasaron muchas cosas, pero en general ella se quedó sin trabajo y también se enfoca en ese periodo en tratar de perseguir uno de sus sueños más grandes, que es ser escritora, y nos cuenta todas las cosas, los obstáculos que tuvo que hacer, los logros, los fracasos, todas esas cosas. La verdad es que este libro me llegó en un momento perfecto en mi vida porque yo quería una lectura que fuera ligera, que fuera tranquila, y este es un libro muy fácil de leer. Se sintió una escritura muy fresca. De hecho, yo empaticé mucho con la autora, sobre todo porque es de Tijuana y me identificaba mucho en ciertas cosas que narraba, pero también por su amor por los libros. Este libro se siente como si estuvieras teniendo una plática con una amiga, con un cafecito, porque pues nos va platicando muy sencillamente cómo fue ese proceso para ella. Nos platica también el lado negativo, los fracasos que tuvo, que normalmente no lo vemos mucho, la gente no se anima mucho a compartir los fracasos. Se me hizo una persona súper transparente y les digo que transmite mucho su carisma. Lloré muchas veces con este libro, les tengo que ser sincera, no sé si estaba pasando por un momento muy sensible de mi vida, pero lloraba mucho, aparte de que ella sufre una pérdida que le marca bastante y pues ella nos narra todo ese proceso para salir de esa depresión que tuvo a raíz de esa pérdida, ¿no? Entre las cosas malas, creo que lo único malo que yo les podría decir es que la escritura para mí no se me hizo tan impresionante. Les digo que fue como una plática, estuvo bien, no fue como algo impactante, eso quiero decir. ¿A quién lo recomiendo? Lo recomiendo si quieren algo ligero para leer, si están pasando por algo similar de que a lo mejor están en su trabajo de oficina y tienen un sueño de ser escritor o de ser pintor o de ser cualquier otra cosa y no saben cómo hacerle. Siento que Ivette Landeros da ciertos tips al respecto, y pues también obviamente si quieres apoyar a más autoras mexicanas, tijuanenses sobre todo, y pues ya, eso es todo. Yo a este libro le puse 3.5 de 5. Mi siguiente lectura fue otro libro de no ficción, que es Show Your Work o Comparte tu trabajo, de Austin Kleon, que es el segundo libro de la trilogía de Roba como un artista, que fue el primer libro que leí el mes pasado, de hecho. Este es un libro de no ficción que habla sobre creatividad. Yo siento que son cosas que todo el mundo sabe, pero creo que aquí lo hace un poquito más masticadito, más sintetizado. Este libro parte de la premisa de que tienes que ser tan bueno que la gente no puede ignorarte. Tan bueno me refiero en lo que haces, en tu trabajo, en tu proyecto, en tu arte. No, que tú no busques la audiencia, sino que seas encontrable, que la audiencia te encuentre. ¿Y de qué manera? Pues tienes que mostrar tu trabajo, tienes que publicar, tienes que compartir, enfocarte en ser mejor mientras estás compartiendo tu proceso y lo que haces. Cómo incluir el compartir dentro de tu rutina diaria, también compartir el proceso, el detrás de cámaras, el cómo hacerlo, muchos tips sobre eso. El primer libro fue el de Roba como un artista, que básicamente es buscar inspiración, influencias, robar esas influencias, y este libro es más como cómo influir en otras personas y dejarte robar por otras personas. No es como que dice cosas muy innovadoras, para serles sincera, pero es un muy buen empujoncito motivacional. De hecho, haciendo este guión y releyendo las ciertas partes del libro,
me motivé de nuevo en cosas, para crear contenido y hacer cosas. Y cositas que me dejó fue, por ejemplo, documentar tu vida, que ahí puedes sacar ideas, enfocarte más en el proceso que en el resultado, no ser tan perfeccionista, enfocarte en tus gustos, también de ahí puedes sacar cosas, por ejemplo, crear tu propio gabinete de curiosidades, que es como todo lo que te compone básicamente, ¿no? Dejar de preocuparte por cuánta gente te sigue y enfocarte en la calidad de la gente que te sigue y también la calidad de lo que tú dejas para esas personas que te están siguiendo. Y también viene algo sobre cómo tomar la retroalimentación o el feedback. Dentro de las cosas malas, la verdad es que no es muy revolucionario, o sea, las ideas son cosas que, como ya les digo, son cosas que ves en todas partes, solo son pequeños tips que creo que todo esto hasta podría funcionar como un artículo en un blog o algo así. Siento que es como una síntesis de un montón de ideas dentro del mismo tema, pero de diferentes fuentes. Entonces esta persona realmente predica de lo que come de lo que predica. Nunca sé cómo se dice esa frase. Hay tips que sí se me hicieron medio X, que pues yo los dejé pasar, pero podrían funcionarle a otra persona. Por ejemplo, hay un tip que es de leer más obituarios porque podrían como motivarte a seguir viviendo. ¿A quién lo recomiendo? Pues lo recomiendo a personas que les gusta leer sobre cosas de no ficción, de creatividad, de productividad, si quieres sacarle más provecho a tus proyectos. En conclusión, esto no te va a revolucionar la vida, pero a mí me gustó por lo sintetizado que es. Yo le puse un 3.5 de 5. Mi siguiente lectura es una compilación de relatos y es Alguien que anda por ahí de Julio Cortázar. Esto para mí fue una relectura porque lo leí por primera vez cuando estaba en la secundaria. De hecho, uno de los relatos que viene aquí se me quedó conmigo durante mucho tiempo y yo solo recordaba una escena de un pasillo angosto, de una sala de espera, de rodillas que se pegan, de gente que está esperando, que no regresa. Entonces yo buscaba en internet cuál era este relato. Yo solo sabía que era de Cortázar, pero no me acordaba del título ni de nada. Y pues nunca lo encontré y ya llegó a mi desesperación que le mandé un mensaje a mi profesora de español por Facebook preguntándole como por favor dígame qué libro es esto, de dónde es. Ella súper linda me contestó el relato y me contestó el libro de dónde venía y ya Ramón me lo consiguió y finalmente estuvo en mis manos y ya cayó. Me eché un relato al día, son solo 11 relatos y lo disfruté muchísimo. La verdad es que admiro mucho la manera en que escribía Cortázar. Siento que tiene un estilo muy definido, juega mucho con los tiempos, los cambios de narradores. Siento que hay demasiado simbolismo en sus relatos y pues mi relato favorito obviamente fue el que les mencioné, que se llama Segunda Vez, que es una crítica a la burocracia, pero siento que también tiene algo tétrico y también siento que me gustó más por la nostalgia de haberlo releído y de haberme transportado a ese momento. Otro de los que me gustó fue Cambio de Luces, que es el relato que abre la compilación y se trata de una fan que se enamora de un actor de voz de radionovela y le manda cartas y él se enamora de ella por las cartas y cómo escribe, y cuando se conocen se decepcionan porque no son como se imaginaban. Entonces empiezan a salir y empiezan a tratar de cambiarse a la forma en que ellos imaginaban y pues pasan cosas, pero ese me gustó mucho. Y el otro que me gustó fue el de Caras de la Medalla, que es un relato que habla sobre amor, desamor, infidelidad, pasión, pero específicamente de lo que me gustó de aquí fue los juegos con la narración, como narración en tercera persona, primera persona, luego en plural. Es que Cortázar experimentaba mucho con sus narraciones, o sea, Rayuela, el ejemplo perfecto. Entonces muy, muy divertido, muy interesante leerlo. En general los relatos me recordaron mucho a Shirley Jackson, sobre todo por el terror como psicológico, terror doméstico, pero aquí siento que es un terror social, creo que es un terror social. Le puse un 3 porque la mitad de los relatos me gustó mucho y la otra mitad fue como o no los entendí. Y lo que sí me di cuenta es que como este libro fue escrito en 1977, cuando no entendí un relato me metí a internet y encontraba un montón de interpretaciones y análisis de un chorro de papers académicos y de cosas, porque pues este libro tiene muchísimo tiempo. Entonces, ¿a quién se lo recomiendo? Básicamente si te gusta Cortázar, su estilo de narración. Siendo sincera, no sé si es lo mejor para empezar a leerlo. Creo que puede haber otras como compilaciones mejores. A mí me gusta mucho de Cronopios y de Famas, y creo que lo único que he leído aparte de eso es Rayuela, pero la verdad es que no he leído mucho de él. Una de las mejores lecturas que tuve en el mes
mes fue The Word for World is Forest, o La palabra del mundo es bosque, de Ursula K. Le Guin. Es una novela de ciencia ficción, una novela autoconclusiva que de hecho está dentro del ciclo Heinisch, en la quinta novela dentro de este mismo universo, que es una serie de novelas que nada más comparten el mismo universo pero se pueden leer de manera autoconclusiva. Pues yo la verdad es que la estoy leyendo así como random, no estoy siguiéndolo cronológicamente. Se trata de que al parecer el planeta Tierra está escaseando madera y mandan a una tripulación que básicamente está conformada de militares hombres a este nuevo planeta donde predomina el bosque, y pues se dedican exclusivamente a la tala de árboles y poder mandar la madera a la Tierra, que la madera ya básicamente es la materia prima, ¿no? De que ya se hizo tan importante por la escasez. En este planeta hay unos nativos que se ven forzados al trabajo duro y al servicio. Estos nativos son los ashtianos, que despectivamente son llamados krishis. Y pues se dice que los ashtianos son nobles, que hay veces que les dicen que son tontos y así, pero son tan nobles como parecen. Como usualmente Úrsula lo hace, es una ciencia ficción antropológica donde critica el colonialismo, el racismo, la xenofobia, la esclavitud, la explotación del ecosistema, de un ecosistema, y cómo nos creemos dueños del universo al punto de quitar todos los recursos para nuestro beneficio, ¿no? La verdad es que esta novela fue más ligera de lo que pensaba, se me hizo súper entretenida, enganchante, de esas que quieres saber qué está pasando y no puedes dejar de leer, viniendo de la mano izquierda a la oscuridad, que es un poquito más densa, que en sí es una de mis novelas favoritas, pero sí fue muy complicado leerla. Yo esperaba que esta también iba a ser complicada, pero no, o sea, se me fue como agua. Solamente siento que puede ser un poco difícil de leer porque hay capítulos donde estás en el punto de vista de los colonizadores, de los humanos, que son despreciables, son unas personas horribles, son brutales, son machistas, de hecho les llevan cargas de mujeres como regalo, como tributo, como gracias por su trabajo, aquí tienen estas mujeres para que se las repartan como si fueran comida, objeto, o sea, horrible. Otra de las cosas que siento que le faltó es que me hubiera gustado que indagaran un poco más en la vida de los ashtianos, en su cultura, en su mundo. Hay ciertos indicios donde sale que tiene algo que ver con los sueños, algo relacionado a los sueños, que ellos se comunican con el tacto o algo así. Ciertas cosas que no entendí mucho de cómo viven los ashtianos, y sí hay ciertos capítulos que lo mencionan, pero no lo entendí mucho. Entonces, si se fijan, es una novela muy corta, muy ligera, y pues sí, siento que hay para más. Y pues bueno, ¿a quién se lo recomiendo? Si quieren empezar a leer ciencia ficción, siento que está súper bien este libro, y más del lado de ciencia ficción antropológica, si quieren empezar con Ursulita, también está súper bien. Te estoy viendo a ti, Chris de Cloud Place, y también es muy corto, entonces siento que se echa de una sentada. Yo siento que es perfecto para binge reading y creo que está perfecto para un maratón. El siguiente libro que leí fue Ficción atómica, que es de varios autores. Este lo compré en una librería independiente de aquí de mi ciudad. Lo encontré buscando más literatura nacional y me recomendaron el libro, entonces dije, bueno, está bien, vamos a ver qué hay. Es una compilación de microrelatos de diferentes autores y autoras. Son 30 autores, en total, y son de diferentes estados del país. De hecho, dentro de los autores que yo conozco, que yo he visto nombrar, está Cecilia Eudave y está Alberto Chimal. Sé que son autores que son muy conocidos por escribir microficción. Son 30 autores y cada autor contribuye con 2 microrelatos. Yo leí un autor al día para saborearlo más y pues lo pude leer así por un mes completito. Me gustaron mucho las pequeñas ilustraciones que vienen al empezar cada par de microrelatos que abre cada autor, y pues de mis favoritas pues fue Cecilia Eudave, para serles sincera. Lo único malo es que yo ya había leído esos 2 microrelatos, entonces no fue así como que una sorpresa. Los había leído en otros de sus obras, pero pues fue de lo que más me gustó. Y la otra autora que rescato de este libro es Paola Tena, que tiene relatos relacionados a literatura como el de Kafka y uno que es de Alicia en el País de las Maravillas. Hay microrelatos tan cortos como 2 letras, El beso del hombre araña, y solo tiene una B y una Q, el que entendió, entendió. Y hay otro que es Caronte, que es, uy, jovenazo, no traerá cambio, o sea, es un renglón. Y lo máximo de
del microrelato creo que son 2 páginas. Yo lo recomiendo si te gusta este formato, si lo has leído antes o quieres conocerlo y también quieres conocer más voces dentro de México que escriban dentro de este formato, es una muy buena opción para eso. La siguiente novela que leí fue Como agua para chocolate de Laura Esquivel, que para mí fue una relectura y la leí por parte del picnic literario de Meliví, y pues lo leí básicamente para tenerlo fresco para la discusión porque ya tiene algunos años que lo había leído y pues no recordaba muchas cosas, aparte porque lo iba a leer en esta edición hermosa conmemorativa del 25 aniversario que le robé a Ramón. Siento que todo el mundo sabe de qué va. En este club de lectura me di cuenta que hay mucha gente que no ha leído, que no sabe de Como agua para chocolate, que me pareció un pecado. Te estoy viendo a ti, Kim, pero bueno, ya se remedió. En sí, esto narra la vida de Tita, que siendo la menor de las hijas se ve forzada por costumbres, tradiciones mexicanas de aquellos tiempos a cuidar a su mamá sin tener que casarse y sin tener hijos. Ve que uno de sus pretendientes se casa con unas hermanas, entonces viven un tipo de amor prohibido. Todo esto sucede en Coahuila durante la Revolución Mexicana. La verdad es que este libro se lee rapidísimo, me lo terminé en un día. Me encantó revisitar la historia de Tita, su relación con la comida. Esta es una novela por entregas, entonces son 12 capítulos y cada capítulo es una receta, y yo, la fan número 1 de la comida mexicana, o sea, no saben cómo yo viví el libro de nuevo. En esta relectura, la otra cosa de la que me pude dar cuenta es que odié con locura y pasión a Pedro. No lo soporté. Es una persona súper tóxica, cobarde, posesivo. No sé, no me acuerdo de Ira del pasado que pensó a Pedro, pero esta vez fue de que, Dios mío, qué pedo. O sea, y quería meterme al libro a darle unas cachetadas. En general, yo amé esta relectura. Creo que la disfruté mucho más esta vez. Amé el realismo mágico. Amé revisitar ciertas partes donde se juntan las emociones con la comida y se hacen estas escenas exóticas, extravagantes. Siento que este es un clásico imperdible de la literatura mexicana. Posiblemente no les puede gustar a todos porque sí, es un romance y es tóxico, pero hay cosas rescatables. Y pues bueno, todos odiamos a Pedro y justicia por John Brown. Ay, aquí sí puse muchas notas, pero intentaré ser breve. Y pues bueno, la siguiente lectura que hice fue Fundación de Isaac Asimov, otra de las mejores lecturas que hice en febrero. Es el primer libro de la primera trilogía de Fundación porque pues la serie completa son 6 libros, pero lo estamos leyendo cronológicamente ahorita por parte de la lectura conjunta de Elvis de Caverna Soledad. Esta es la tercera vez que lo leo. La primera vez que lo leí fue a una tierna edad de 16 años y luego lo leí con Ramón como a los 26, 27 años me parece. La primera vez que lo leí me encantó, lo amé. Para mí era como mi libro favorito, yo se lo predicaba a todo el mundo. Pero yo siento que estaba en una edad donde todo era mi libro favorito, como me dejaba sorprender por todo. La segunda relectura, tengo que ser sincera que hubo cosas que no me gustaron, entonces sí fue una decepción y creo que mi decepción le bajó muchos puntos. Y esta tercera relectura fue la primera vez que lo leí en inglés, que me abrumaba un poco, pero fue menos difícil de lo que pensé y lo amé. Encontré la Eira que le gustó cuando estaba chica y por qué le había gustado, ¿no? Y bueno, ¿de qué se trata? Básicamente este es un mundo donde existe el Imperio Galáctico y existe la psicohistoria, que es una ciencia ficticia que combina la psicología con la historia, con las matemáticas, con las estadísticas, y lo que hace es que predice el futuro en base como a patrones de la población, pero en grandes cantidades. Básicamente como ciencia de los datos ahorita, pero este hombre estaba súper adelantado a su época, ¿no? Entonces existe este genio Hari Seldon, que es un psicohistoriador, que predice que el Imperio Galáctico va a valer popó, empieza a crear pánico y nadie le quiere creer, y lo que hace el Imperio Galáctico es mandarlo lejos a las periferias del universo, porque Seldon crea un plan para esa crisis, que es crear una enciclopedia galáctica donde recopile toda la información hasta el momento del imperio para poder crear un segundo imperio cuando llegue su momento, ¿no? Este es su plan aparentemente, ¿no? Entonces ya se va a la periferia en un planeta lejano que se llama Terminus, y ahí es donde
se crea la fundación, que es donde están todos estos enciclopedistas que están creando la Enciclopedia Galáctica. En fin, para no hacerles el cuento más largo, porque puedo seguir hablando de esto mucho tiempo, amé la intriga, amé las estrategias, amé lo político de todo. Esta historia transcurre a lo largo de muchos años. Creo que principalmente son 3 tiempos y los personajes son muy efímeros, entonces puedes conocer un personaje y en la segunda parte ya no va a existir. Pero yo me quedé con los 3 personajes principales que son inolvidables, que son piezas clave para toda la historia de Fundación, que es Seldon, que es Hardin y que es Mallow. Una de las advertencias que yo les doy es que sí es mucho bla 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 y muy poca acción, que fue una de las críticas más grandes en esta lectura que se dio, y sí se puede sentir lento, pero a mí me tenía muy emocionada, amigos. O sea, yo estaba viviendo por todas esas discusiones y las crisis de Seldon y cómo lo iban a solucionar y con qué iba a pasar. O sea, es que siempre había cosas, había problemáticas que parecía que no iban a poder salir de eso, y de la nada había un plan secreto de Seldon que solucionaba las cosas y yo estaba viviendo por ello. Y me encanta porque todo esto es en base a la no violencia, y de hecho uno de los eslogans o de las frases más importantes de Fundación es: la violencia es el último recurso del incompetente. Y yo amaba todo, o sea, cómo podían zafarse sin llegar a este punto. Cosas malas, obviamente yo no le puse el 5 de 5, le puse un 4 de 5. No tiene personajes femeninos. Isaac Asimov fue un señor, es producto de su época, entonces no hay ningún personaje. Creo que hay un personaje femenino y es odioso, entonces ajá. Creo que hasta el segundo libro hace aparición un personaje femenino súper bueno, pero pues ya en el futuro wrap up les hablaré de Fundación. ¿Fundación e Imperio? ¿Es el segundo? Sí, Fundación e Imperio es el segundo. Y otra cosa que no me gustó es que la tercera parte, que es la parte de los comerciantes, se me hizo muy lenta. No se me hizo tan enganchante como las primeras 2 partes, cierto que decayó un poco. Sí dio un bajón porque las primeras 2 venían como que con todo, yo venía súper enganchada y de la nada esta fue como... Pero hubo una escena en específico que la salvó, que es la escena del juicio, que fue perfecta, y el personaje de Mallow, la verdad es que fue un personaje muy bueno. Pero bueno, yo estoy hablando de cosas que a lo mejor por ustedes no tienen sentido si no lo han leído, pero se los recomiendo mucho si les gusta la ciencia ficción. Si les gusta la ciencia ficción un poquito más platicadita, no tiene mucha acción, para serles sincera. 4 de 5 a Fundación en mi tercera relectura. La penúltima novela que leí fue Clara y el Sol de Kazuo Ishiguro, que fue parte del club de lectura de Coffeeholics. Es el tercer libro que leo de Kazuo Ishiguro. Ya leí Nunca me abandones y Los restos del día, que para mí son novelas top. Entonces yo tenía muchas expectativas con Clara y el Sol. Es una novela distópica de ciencia ficción. Está ambientada en Estados Unidos en un futuro desconocido. Pero básicamente aquí existen los AFs, que son Artificial Friends o amigos artificiales, que son como este tipo androides que puedes comprar para tus niños, para tus hijos, para que sean como acompañantes. Esta novela está desde el punto de vista de Clara, que es una artificial friend, una amiga artificial que es adoptada por una familia y por una niña que se llama Josie, que al parecer es una niña muy enfermiza. Entonces, poco a poco, desde el punto de vista de Clara, vamos aprendiendo las dinámicas familiares de mamá e hija, que no todo es como parece, que guardan bastantes secretos, bastantes cosas extrañas que están pasando en esta familia, ¿no? Como todo lo vemos desde el punto de vista de Clara, hay cosas que pueden parecer un poco ingenuas porque como está programada para ser una niña, para parecer inocente y así, pues se percibe como si fuera ingenuo, ¿no? Una de ellas es su adoración por el sol. Los artificial friends o amigos artificiales se recargan con la energía del sol. Clara lo hace como un tipo religión, como si el sol fuera su dios, y siempre es como que una adoración muy extrema al sol, ¿no? La otra también es su fijación por la polución. Obviamente su adoración al sol la hace odiar la polución, la contaminación, porque eso hace que no tenga tanto sol, ¿no? Pero lo lleva a un extremo, así, lo de la polución, lo relaciona también con el hecho de poder sanar a Josie, porque siente que Josie, como es tan enfermiza, ella puede sanar solamente recibiendo sol, ¿no? Pero sí, esas 2 cosas para mí siento que las llevaba muy lejos. El final, a simple vista, a mí no me gustó, por eso siento que le di una calificación muy baja, pero cuando fui a platicarlo con el club
club de lectura, ya pude entender ciertas cosas, ciertas interpretaciones que dieron de por qué pasan ciertas escenas, ciertas cosas, pude entender por qué pasó así, ¿no? Entonces siento que Ishiguro dice muchas cosas en lo que no dice. Yo no quiero perderle fe al libro, yo no quiero perderle fe a Ishiguro, posiblemente lo relea en un futuro, no lo voy a dejar ir porque sí quiero entender mejor esas partes, como que ya me intrigó y vi varias interpretaciones por internet, no está tan in your face las cosas que pasan en Clara y el Sol, siento que es más como dejarlo en la interpretación. Quiero releerlo porque la primera lectura la verdad es que hubo cosas que me hicieron enojar, por eso le puse un 2.5 de 5, donde estoy calificando totalmente mi experiencia de leer el libro y pues sí, es un libro muy fácil de leer para serles sincera, muy sencillo y así, pero creo, como les digo, hay ciertas pistas que deja Ishiguro que son clave para entender por qué pasan ciertas cosas y eso a lo mejor a mí se me fue. Le daré el beneficio de la duda a Ishiguro porque llevo 3 y 2 me han gustado, 1 no, entonces, por eso. Ahorita voy a pasar al manga, pero el último libro que leí fue el de Manifiesto sobre la diversidad lingüística de Yasnaya. Llevo tanto tiempo queriendo leer este libro. Es un libro de no ficción, es una compilación de artículos. Creo que los más antiguos son del 2012 hasta el 2018. Antecedentes, yo amo a Yasnaya, siento que escribe súper bien sobre temas tan complejos y los escribe, los explica de una manera tan clara. He leído otras cosas de Yasnaya que me han gustado mucho, entonces lo tenía súper pendiente desde hace varios años y finalmente cayó. Y pues bueno, básicamente habla sobre la diversidad y la riqueza lingüística que hay en nuestro país. Trata de visibilizar más las lenguas indígenas que existen. Una de las cosas principales que yo me llevo de este libro y que ella quiere que la gente sepa más es que las lenguas indígenas no son dialectos, son lenguas y de hecho existen 68 lenguas indígenas hasta el momento en nuestro país. Estamos dentro del top 10 de países que tienen más lenguas, o sea, somos un país súper rico en lenguas y lo que ella critica mucho en estos artículos es cómo se ha tratado de invisibilizar esas lenguas indígenas, cómo se ha tratado de castellanizar a estos pueblos originarios y cómo han ido desapareciendo las lenguas, ¿no? Y también da varios consejos como desde nuestra trinchera qué podemos hacer al respecto, cómo podemos ayudar, cosas que también habla mucho sobre la falta de personal en los diferentes sectores de servicio que hablen lenguas indígenas, porque ellos esperan que todas las personas que están ahí sean bilingües, o sea, que hablen su lengua originaria y español, y pues no muchas veces es el caso. La discriminación hacia esas personas que no hablan español. Básicamente, Yasnaya critica el racismo, el colonialismo, el capitalismo en el país y cómo eso afecta a que se vayan desapareciendo, se vayan minimizando estas lenguas originarias. La verdad es que yo amé, se me hizo súper interesante el libro, o sea, ni le puse post-its porque siento que todo está subrayado, casi. Aprendí muchísimo de Yasnaya, me encantó cómo explicaba todo y me echaba ciertos artículos al día, lo leí durante todo un mes. La única cosa que se me hizo medio interesante y que también siento que fue una desventaja del libro es que tiene códigos QR que son referencias a los artículos que menciona y te llevan a enlaces en línea, lo cual lo puede hacer dinámico, pero muchos de esos enlaces ya están vencidos o ya no existen. Y otra de las cosas que también puedo ver como negativas es que ya estamos en el 2024 y a pesar de que muchas ideas aún sean vigentes, pues sí tiene mucho que escribió los artículos y siento que muchas ideas se repiten bastante. Entonces me gustaría en un futuro que tuviéramos un libro de Yasnaya más compilado y que fuera como que una actualización de las ideas que menciona aquí. Eso sería súper interesante, pero bueno, esas son las únicas dos cosas, pero en general yo lo amé, a mí me encantó y yo le doy un 4.5 de 5 a este libro. Y pues bueno, esas son las libros, novelas que leí. Ahora vamos a pasar al manga. Este manga lo empecé en noviembre y es el de Atelier of Witch Hat, que tiene hasta el momento 12 volúmenes. Entonces ya llegué hasta el punto donde se está publicando. Todavía se sigue publicando, es lo único triste, entre triste y emocionante porque todavía queda historia por conocer, ¿no? En general, esta es una historia de fantasía donde existen las magias, los magos, las brujas, donde solo unos cuantas personas aparentemente tienen la capacidad de hacer magia, o es como un secreto de estas personas de cómo pueden hacer magia, no pueden ver las personas normales. Y seguimos a Coco,
que ella sueña con hacer magia, ella es como su deseo más grande y en un momento descubre cómo hacerlo, pero a raíz de cometer un gran error. Un mago decide tomarla como aprendiz y poder pues ayudarla a redimir ese error que cometió, y pues entonces seguimos a Coco entrando al mundo de los magos, aprendiendo magia y pues conociendo personas, el sistema, todo cómo funciona, y es maravilloso. Me encantó el universo. Creo que las cosas que más me gustó de Atelier of Witch Hat es el arte. El arte es bellísimo, bellísimo. Me gustó también el sistema de magia que es con tinta, y también todo como los artefactos, la creación de este universo, las pruebas para subir de nivel en el mundo de los magos, la escuela, los objetos. O sea, me encantó muchísimo. Si me preguntaran en qué universo te gustaría vivir, me encantaría vivir en este universo y ser mago, obviamente. Otra de las cosas que me emocionó mucho son los villanos. Creo que crean villanos muy misteriosos, muy tenebrosos, que son estos herejes que manejan la magia prohibida. Tienen un interés ahí misterioso con Coco que no sabemos qué es. En general, cada vez se pone más denso, pasan muchas cosas emocionantes. Vamos siguiendo a Coco, cómo va mejorando sus técnicas de magia, cómo se va convirtiendo en una mejor bruja conforme pasan los volúmenes, cómo se va enfrentando a ciertos obstáculos con estos villanos, qué es lo que quieren de Coco. Si a ustedes les gustó Harry Potter o las historias como de magia y hechiceros y así, a mí por ejemplo me encantan esas historias como de escuelas de magia, me emocionan mucho, entonces esto es perfecta para estas personas que les gusta ese tipo de historia. Y pues bueno, yo emocionada porque se sigue publicando, tiene para más Atelier of Witch Hat, no sé cuántos volúmenes va a tener, pero hasta el momento en Panini van 12 publicados. Ya para terminar, les voy a hablar de la última lectura que hice en el mes y la que más emocionada me tuvo durante el mes de febrero, pues, que es pues el manga del mes. Y nada más contarles que durante este año yo me puse un reto de leer una serie de Clamp al mes, porque tengo varios ahí físicos que no he leído, entonces quiero empezar a leerlos y estoy tratando de leerlos cronológicamente. Como ya leí RG Veda y ya leí Tokyo Babylon, el que me tocaba era X. Estaba súper emocionada por empezarlo. Lo único malo es que X no fue terminado, está en eterno hiatus. No hay final en el manga, pero creo que tenemos un final creo que son 2 finales alternativos, uno en una película y otro en una serie de anime que todavía no he visto. Y también ando súper feliz porque Panini ya publicó que va a sacar los volúmenes de X en una edición tan preciosa. Leerlos en estas ediciones, creo que son las de Beat, es horrible. Son muy difíciles de conseguir. Eran como que tesoros, pero fue tan difícil leerlos porque escuchabas cómo tronaban y no sé, fue muy, muy frustrante. Me hubiera gustado saber que Panini lo iba a sacar para poder esperarme a leerlo. Pero bueno, ya que ya lo leí y pues mostrándole, tengo los 18 volúmenes en posesión, que esta fue una larga búsqueda, travesía, odisea de Ramón por conseguir todos estos mangas por todo México, por todo el mundo. Los fue consiguiendo por varias personas, varias fuentes. De hecho, un agradecimiento especial a Kate Readings porque ella nos ayudó en una feria del libro, me parece, el año pasado. Ella encontró los volúmenes que le faltaban a Ramón de X y solo por eso pudimos ir a comprar los que nos faltaban y pudimos completar la serie. Pero sí, muchas gracias Kate por ayudarnos en este sueño. Bueno, ¿en qué se trata X? Es un poco misterioso cómo comienza, y es que comienza con Kamui llegando a Tokio y hay muchos personajes que se empiezan a interesar por la llegada de Kamui porque al parecer Kamui sostiene el destino de la tierra. Entonces existen estos 2 grupos que son los dragones del cielo y los dragones de la tierra. Estos 2 grupos, dependiendo de la decisión que tome Kamui de unirse a uno de estos, va a definir el destino de la tierra, que es o destruirla o salvarla. Van a haber muchas confrontaciones entre estos 2 grupos. Son 7 personajes dentro de cada grupo y pues está muy interesante porque es una variedad de personajes, muchas batallas, el arte es bellísimo. Una de las cosas principales por las que yo quería leer X era pues
cuando leí Tokyo Babylon tuvo un final muy catastrófico para mí y yo quería saber qué seguía, o sea, qué iba a terminar, porque para mí fue inconcluso, y aquí finalmente se viene la conclusión de lo que comenzó en Tokyo Babylon, como le quieran llamar. Entonces eso fue lo que más disfruté, que los personajes que vi en Tokyo Babylon aparecieron aquí. X nos introduce a un montón de personajes muy entrañables, y lo único malo pues es que este manga, esta historia daba para mucho más. Yo siento que esta historia podía ser 100 volúmenes o mucho, un One Piece si quieren, porque eran muchos personajes, muchas batallas pendientes. Creo que solo vimos como que una que se pudo completar, pero sí, tenía muchas cosas que dar, mucho potencial. Son 18 volúmenes y sí hay varios misterios que se van resolviendo, pero siento que todos estos misterios van construyendo ese inicio antes de la batalla final, ¿no? Entonces está muy, muy emocionante, y también saber qué vas a decidir Kamui a final de cuentas, ¿no? Historias de amor, de amistad, de intriga, a mí me emocionaba mucho porque había ciertas escenas muy fuertes. X está increíble, es una serie muy buena, solamente sí me da tristeza que pues se haya quedado en hiatus. La verdad es que daba para ser una serie increíble, grandísima, y ajá. La verdad es que solo no le pongo el 5 porque no está concluido. Le puse un 4.5 de 5. Para mí es de las mejores series de Clamp que he leído hasta el momento. Y pues bueno, eso es todo lo que leí en febrero. Verán que fue muchísimo lo que leí. Díganme qué les pareció todas estas lecturas, si hay alguna que ustedes ya leyeron, cuáles les interesaron de las que les comenté. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Pronto les traeré ya el wrap up de marzo y abril. Los voy a juntar porque creo que sí no leí tanto en esos meses. No leí como en febrero. Y pues bueno, ya, eso sería todo de mi parte. Nos vemos en un futuro video. Hasta pronto. Bye.